Bienvenidos y bienvenidas a Educar Sin Límites, un podcast donde exploraremos los avances, realidades y desafíos en la educación inclusiva de una de las instituciones de Soacha, Cundinamarca. Yo soy Kenny Quimbayo y junto a mis compañeros Mateo Reyes y Juan Camberos analizaremos un tema fundamental: barreras para la implementación de la educación inclusiva en la institución Ciudad Verde. La educación inclusiva está ya respaldada por el decreto 1421 de 2017. Este decreto aborda unas garantías principales para que los estudiantes con discapacidad puedan pertenecer a las aulas y no solo pertenecer, sino también participar en ellas. ¿Listo? Estas garantías se supone que ya están estipuladas en las instituciones públicas, pero hemos encontrado ya unas falencias y unos obstáculos que impiden que los estudiantes puedan estar al mismo nivel de sus otros compañeros. Claro que sí, ahí también podemos encontrar las barreras actitudinales, barreras físicas de las instituciones educativas, barreras actitudinales de los profesores. También podemos encontrar que la sobrecarga laboral de los profesores es un factor importante, ya que no ayuda a que los profesores desempeñen una labor adecuada con cada uno de estos estudiantes. En este episodio contaremos con la participación de dos expertas en el tema. Es Jennifer López, licenciada en Psicología y Pedagogía, maestra en Educación Inclusiva e Intercultural, y Marisol Cubillos, licenciada en Educación y experta en la educación inclusiva. Bienvenida, Jennifer, a Educación Sin Límites. Para empezar, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, cuántos años llevas en esto, con qué personas, con qué jóvenes has trabajado en condición de discapacidad. Bueno, muchas gracias por la invitación, Kenny. Pues bueno, yo llevo trabajando desde el 2017, antes de la creación del decreto 1421, que digamos es el decreto que crea la ruta de atención para la población con discapacidad en el entorno educativo, sobre todo escolar, primaria, básica y media. Digamos que en mi trayectoria, empecé primero trabajando, en ese momento la Universidad Pedagógica Nacional tenía un convenio, un contrato contractual, valga la redundancia, en donde prestaban el servicio que se llamaba mediación pedagógica y comunicativa. Entonces, los mediadores pedagógicos y comunicativos trabajábamos con estudiantes con discapacidad múltiple de base sensorial, que es una discapacidad múltiple que tiene dos o más condiciones de discapacidad. De base sensorial es que una de esas condiciones debe ser visual o auditiva, ceguera, sordera, baja visión o hipoacusis. Entonces ese fue, digamos, como que mi primer impacto, pero al tiempo, en ese mismo año, entré a trabajar en un colegio, que era un colegio privado, pero con convenio con la Secretaría de Educación, en el que se trabajaba digamos, en las aulas. En las aulas habían solo estudiantes con discapacidad. Entonces yo me moví en esos dos mundos más o menos 4 años. Tuve todas las discapacidades, excepto sordo-ceguera, que por sí sola es una condición de discapacidad. De resto tuve discapacidad visual, auditiva, no trabajé específicamente con alguien sordo, ¿no? Hipoacusias, discapacidad intelectual, de la intelectual, digamos que en diferentes tipos, como síndrome de Down o asociadas a otros síndromes. Y digamos que he trabajado muchísimo con autismo, es una de las poblaciones que además que me gusta mucho trabajar, es de las que más he trabajado. Después de eso estuve como docente de apoyo pedagógico en un colegio concesionado, o en este momento se llama en administración, que son colegios públicos que son administrados por empresas privadas. Allí trabajé un tiempo. Y después ingresé a este colegio, entré en el 2023, en agosto exactamente. Este sí es un colegio público, digamos que completamente público. La población en este colegio con discapacidad está incluida. En este momento tenemos alrededor de 70 estudiantes con discapacidad. Mi cargo, como lo dije ahorita, igual que en el otro colegio, docente de apoyo pedagógico para la discapacidad, porque existen otro tipo de docentes de apoyo pedagógico. Y tenemos 2 compañeras más. Digamos que lo que hacemos en el colegio, en el impacto que esperamos tener en el colegio, es poder apoyar a los profesores en el aula, en los procesos de inclusión educativa. En el aula ellos, nosotras desde fuera del aula apoyando los procesos de inclusión educativa. Llevo 13 años desde que me gradué, en donde mi experiencia laboral ha sido
en el aula como docente de primaria, bachillerato, he estado como docente de adultos, chicas que quieren ser profesoras en técnico laboral. Estoy también en la parte de inclusión como asesoría pedagógica con padres en fundaciones y los últimos 2 años, 3 años aproximadamente en proceso de inclusión en instituciones. ¿Cierto? Desde esa experiencia, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva? ¿Cómo ha cambiado pues tu vida? Cuéntanos un poco sobre eso. Mi perspectiva con relación a la inclusión en Colombia ha cambiado bastante, teniendo en cuenta que en Colombia faltan muchas políticas para el proceso del estudiante en el aula regular. Evidencio que el decreto 1421, que es el que está liderando el proceso de inclusión en Colombia desde el 2017, se generan muchos vacíos en donde la falta de atención, digamos, en el municipio de Soacha es grande. Si comparamos Soacha con Bogotá, en Bogotá hay muchas instituciones y muchos programas que apoyan el proceso de inclusión de las instituciones educativas. En Soacha no, en Soacha hay menos apoyos para estos niños, simplemente lo que se genera con relación a las instituciones, empezando desde la forma en cómo está contratado el docente de apoyo y el docente de inclusión en el aula. Entonces sí ha cambiado mucho, no, es algo que siento que tiene muchos vacíos, no solamente desde la parte educativa, sino a nivel de Colombia para todas las personas que tienen algún tipo de condición de discapacidad. Bueno, pues en principio, cuando empezó, digamos que tenía la idea de que habían colegios para personas con discapacidad o aulas para personas con discapacidad y otros colegios. Entonces, por ejemplo, en el panorama de Bogotá hace muchos años tiene experiencias de colegios que escogieron una especialidad sensorial. Por ejemplo, acá estamos en la localidad de Bosa, la localidad séptima, y en esta localidad existe un colegio en toda la localidad que se especializa en personas ciegas, en recibir estudiantes con discapacidades visuales, sobre todo ciegas, y otro colegio que se especializa en discapacidades auditivas, pues hay muchas personas sordas en esos colegios. Entonces digamos que esos colegios hacían, y hay otros colegios en Bogotá, todavía existen, que se llaman aulas diferenciales o aulas de apoyo, en donde en el colegio está el colegio, el entorno público, y hay un aula que es específicamente, como les conté que trabajé al principio, solamente para personas con discapacidad. Entonces, cuando entra en vigencia, el decreto 1421 se firma en agosto del 2017, pero la vigencia empieza a darse desde septiembre y sobre todo porque pues era como de automático cumplimiento, pero digamos que desde el 2018 es que empieza a entrar como en vigencia. Entonces los colegios, digamos que la dirección de cobertura de la Secretaría de Educación empieza a mandar niños a los colegios. Cuando eso empezó a pasar, pues ustedes podían ver, digamos que el afán de los profesores de no entender qué pasaba, de colegios devolviendo estudiantes, entonces decían acá no hay cupos, acá no se pueden matricular. Eso pasó muchas veces y pasó en un lapso de tiempo muy alto. Digamos que en todos estos años lo que uno puede ver es que con el tiempo la gente, tanto los profesores como las familias, como los estudiantes, se han ido acostumbrando a ver la discapacidad. Se han ido acostumbrando sin que cambien prácticas. Muchas prácticas siguen igual, pero ya están más acostumbrados a verlos. Entonces ya digamos como que no es, ustedes ya no van a ver el niño que dice, mami, en mi salón hay un niño que tiene un ojo raro, por ejemplo. Ya eso lo han ido normalizando, como las diferencias, sobre todo las que se ven físicamente. Aunque yo siento que las prácticas siguen siendo muy parecidas, incluso a veces pareciera como si no hubieran pasado todos estos años. Exactamente. Tú nos mencionabas, y como mencionamos, hay estudiantes que no cuentan con un diagnóstico, y esto es porque la mayoría de veces vienen de una familia que no tiene la sostenibilidad económica para, digamos, asistir a una entidad médica y que le puedan diagnosticar esto, ¿cierto? Y son personas que, como tú anteriormente nos habías mencionado, que son ignorantes frente a estos temas, ¿cierto? Pero pues esto se presenta y es evidente en el aprendizaje y la socialización de estos estudiantes. Mi pregunta es, ¿cómo se manejan estos casos dentro de la institución, ya directamente con los padres? ¿Sí? Bueno, pues algo había contado ahorita cuando dije como la ruta de atención cuando un profe evidenciaba que pasaba algo, pero de hecho aquí pasa mucho que tenemos estudiantes, sobre todo transición, primero, segundo, tercero, yo creo que ya está ahí, se ve más, es donde más se ve, que hay estudiantes, a eso le llamamos él tiene algo, porque tanto los papás o los profesores nos dicen, él tiene algo,
mira lo que él tiene algo. Ese tiene algo pueden ser muchas cosas. Digamos que la valoración acá en el colegio se hace, y yo sé que muchas de mis colegas en Bogotá lo hacemos. La valoración es importante, la valoración es interdisciplinar. Entonces la valoración inicial, como les decía, la hace el profesor de aula, sea el director de curso, el consejero, el profesor de la asignatura específica. Él es el primero que dice, aquí está pasando algo que no es común. Luego viene luego viene el proceso de orientación escolar, que las orientadoras, digamos que una de sus facultades es poder hacer valoraciones pedagógicas, y ahí digamos que ellas, si quieren y si pueden, se apoyan de nosotras. En este colegio se apoyan de nosotras. Entonces uno con la valoración evidencia cosas, uno remite, como les decía, al sector salud, y a veces ahí se frenan las cosas. Creo que aquí es donde viene toda la sensibilización con las familias. Primero, hacerles ver la necesidad y la importancia de que lleven las remisiones, porque eso pareciera, digamos que cuando uno cita a un papá y le dice, vemos esto en tu hijo, tu hija, necesitamos que lo lleves al médico y que le entregues esta remisión, donde les decía, habla de coeficiente intelectual, o a veces habla de terapia, por ejemplo, a veces habla de terapia de psicología, que son, digamos que la idea es que ellos la lleven allá y que el sector salud nos ayude. ¿Qué vemos y qué pasa muchísimo? Que muchos papás no lo hacen. Sí, por cuestión de no tener el conocimiento suficiente para entender la prioridad de eso, pero también porque el sistema de salud colapsa. Entonces, esa es la realidad. ¿Cómo se maneja, digamos, por ejemplo, en el caso de esta institución? El decreto 1421 habla de que yo no necesito tener una discapacidad para que a mí me hagan ajustes razonables. Eso es claro. Lo que pasa es que el decreto también dice que quien se encarga del PIAR, que es el documento que les digo, es el director de aula. Y aquí es donde todos se pasan la pelota. Entonces, el director de curso o el docente de aula es el que debería decir, claro, este estudiante tiene unas dificultades, yo siento que no está al nivel de los demás, mientras llega el diagnóstico yo le hago un PIAR para ponerle ajustes razonables, y dentro de esos tal vez ajustes curriculares. Pues realmente lo que pasa es que no, nadie se hace cargo, todo el mundo se pasa la pelota muchas veces, y los niños tienen o que pasar el año y los pasan por misericordia, le digo yo, y es como cuando, ay, pobrecito el niño, pero él se esfuerza y lo pasa. Pero el niño ni aprendió, ni tuvo unos ajustes razonables que garantizaran su educación. O por otro lado, que también pasa mucho, es que el niño pierde. Entonces, por ejemplo, hay niños que uno encuentra que han perdido 2, 3 años en el mismo curso. Y esos niños los vamos a ver por allá en sexto, séptimo, teniendo 15, 16 años. Entonces, lo que ocurre mucho es que no hay un seguimiento verdadero a esos estudiantes, porque como no hay quien, digamos que en la educación para la discapacidad, o con los estudiantes con discapacidad, asumimos nosotros, las docentes de apoyo pedagógico, asumimos el PIAR. Entonces nosotras hacemos seguimiento, buscamos a los profes para hacer ajustes razonables y curriculares, pero con los demás niños nadie. Entonces, como no hay nadie o una figura visible que diga hagamos los ajustes, pues esos niños pasan de agache en esos procesos. Teniendo en cuenta esto, ya como experiencia de vida, ¿cuáles son los principales retos que has enfrentado pues con trabajar con estos estudiantes con discapacidad? Que pues, tú digas, mejor dicho, o sea, fue el reto más difícil. Pues han sido muchos. Miren, cuando yo llegué a un colegio de una concesión, una administración que se llama, esa entidad se llama Alianza Educativa. Yo llegué a ese colegio en agosto del 2022. Para ese momento, el colegio, ellos tienen 11 colegios acá en Bogotá, yo trabajé, acá en Bogotá hay 4 creo, yo trabajé en uno que se llama Jorge Isaacs, y el reto más grande que tuve por esos tiempos, digamos que por esos años, un estudiante que no tenía un diagnóstico fijo, establecido, él tenía muchos supuestos diagnósticos, se les llama impresión diagnóstica o que están en estudio, más bien dice en estudio, entonces TDAH en estudio, discapacidad intelectual en estudio, todo era en estudio, no sabíamos qué diagnóstico tenía, pero para retratarles a ese niño, puntualmente era un niño que se llenaba de barro de aquí hasta el pie, todo el tiempo, todos los días, cada vez que llovía, cuando no llovía iba y echaba agua para que la tierra pudiera embarrarse. Él no seguía ninguna instrucción ni órdenes, le pegaba a profesoras, a niños, los mordía, los escupía. Yo lo conocí cuando entré al colegio. Digamos que el trabajo no solamente fue el trabajo con él como para regularlo, porque evidentemente no es como que tú llegas y ya el niño se regula. Conocerlo, yo me acuerdo que me tocó tirarme al piso con él a jugar varias veces, primero para que me quisiera, y una vez por algo le llamé la atención y me quería botar la impresora.
y uno tener que mantenerse calmado, porque si él notaba que tú estabas alterado, pues volvía nada todo. Entonces uno tenía que mantenerse calmado. Digamos que el reto no solamente era el niño calmarlo, calmar a los profesores porque ya todo el mundo le tenía miedo, o a veces porque él no le pegara a nadie, lo metían en salones de bachillerato, lo dejaban entrar. Entonces empezar a cerrarle puertas, empezar a cerrarle como el cerco de que él solo podía trabajar ahí en su salón. Ese año, digamos que en los 2-3 meses que quedaban, no es que se haya logrado del todo, pero se empezaron a cambiar cosas. Entonces, primero el imaginario colectivo de que al niño hay que tenerle miedo, porque ahí, claro, era un niño muy agresivo, porque lo era, pero cuando uno siente que al niño hay que tenerle miedo, pues todo está mal, porque todo el mundo trabaja con miedo. Entonces, no, ahí llegó el niño, entonces vamos a ponerle Juan. Ahí llegó Juan, no, Dios mío, Juan le va a pegar a este, Juan. Entonces, todo el tiempo era como el miedo, pues quitarle el miedo a los profes. Los profes de bachillerato, este colegio es maravilloso, trabajar allá es muy bonito. Entonces, los profes de bachillerato, pues ellos por ayudar encerraban al niño en sus salones. Entonces, como no, yo lo tengo acá en séptimo, el niño era de primero. Entonces, empezar a decirles, no, profe, no lo deje ahí. Ciérrale la puerta, no, él no puede estar ahí. Entonces, al principio, claro, él se estresaba más y era más, digamos que tenía más crisis de frustración, él tenía baja tolerancia a la frustración, casi nada de tolerancia a la frustración. Entonces, empezar a hacerle el cerco más chiquito nos empezó a ayudar, pero luego cambiar la actitud de quienes le dictaban clase. Entonces, había un profe muy maravilloso, se llama Cristian, también está acá en la localidad. Él sí se esforzaba mucho bueno, él no era él solo, ¿no? Pero digamos que yo veía que con él el niño trabajaba, pues no era que hiciera mucho, pero medianamente como que se acercaba el trabajo pedagógico, porque Cristian era un profesor muy amoroso. Entonces, mucho de lo que le pasaba a este estudiante era que había tenido, ya cuando uno lee unos episodios de violencia familiar, las personas que lo cuidaban le pegaban, y le pegaban muy duro. Entonces, claro, él llegó en un momento a creer, porque es un niño y se está construyendo, que la única forma que resuelve problemas es así. Él es particular porque él no tenía diagnóstico. Fue una atención que hicimos con la coordinadora, la rectora, de hecho hasta la coordinadora de bachillerato, fue un trabajo maravilloso. Ese niño es digamos que un proceso que fue muy largo, pero se lograron muchos avances. No los que uno quisiera, porque es algo muy procesual, pero se lograron muchos de los que uno esperaba, y fue afortunado. Y aquí, particularmente en este colegio, nuestra población de estudiantes con trastorno del espectro autista es muy alta. Entonces, es muy alta y vienen muy chiquitos. Los niños, entre más pequeños son, tienden a ser, digamos, con el espectro autista, tienden a tolerar menos la frustración, el ruido, los espacios cerrados, los espacios abiertos. Entonces, el año pasado y hemos luchado mucho por hacer que ellos se queden en el aula. Son niños que a veces no resisten ni 10 minutos en el aula. En el puesto de trabajo no se aguantan ni 5 minutos. Entonces, transformar esto ha sido como con el apoyo de los profes de aula, que pues en efecto ellos son los que están todo el tiempo con el niño, con las familias, con los procesos terapéuticos. Por ejemplo, de un niño logramos, bueno, la mamá logró con mucho de lo que nosotros le dijimos acá, que el niño necesitaba un apoyo en el aula permanente, por lo menos ya viene una psicóloga conductual 2 veces a la semana. Entonces, digamos que se ha venido intentando hacer ver que ellos pueden estar en el aula, pero requieren unos apoyos específicos. Y también les flexibilizamos el horario. Ellos no vienen toda la jornada, sino 2 horas. 2 horas al día, o a veces 1 hora, o a veces 3 horas, con la idea de que eso se amplíe en algún momento. Pero eso, digamos que el reto de este colegio ha sido poder incluir eficientemente, sobre todo a los estudiantes con trastorno del espectro autista. Bueno, profe, entonces, como lo mencionaba anteriormente sobre el decreto 1421, que habla sobre las barreras de inclusión en la ciudad de Bogotá, ¿no? Es un decreto que funciona a nivel nacional. Sí. ¿Qué barreras han encontrado que no les impide continuar con la correcta manera en cómo abordar a los estudiantes? Bueno, como te había dicho, una barrera que se presenta, digamos, para la inclusión educativa es la falta de profesionales que trabajemos en eso. Eso te lo hablé desde el contexto, hablando de Soacha y hablando de Bogotá. Digamos que esto pasa a nivel macro, no todos digamos que en el país solamente algunos entes territoriales tienen docentes de apoyo para la inclusión o para la discapacidad. Esa es una. Digamos, otras que uno puede encontrar. Las barreras, digamos que encontramos barreras físicas, barreras tecnológicas, barreras para la participación, barreras didácticas. Entonces voy a hablar así como de algunas. En las barreras físicas y arquitectónicas, por ejemplo, en el caso de este colegio y de muchos, nosotros no contamos con rampas.
La mayoría de los colegios públicos y seguramente también privados, pero como se construyeron, pues digamos que en su momento, ¿quién se iba a imaginar que iba a necesitar pasar una silla de ruedas por ahí? Entonces, esa es una gran barrera que tienen muchos colegios. ¿Qué pasa, por ejemplo, acá particularmente? En esta sede, que es la sede principal, y en la sede de los más chiquitines hay ascensores, pero el ascensor de acá no funciona. Entonces, si acá hubiese un estudiante con silla de ruedas, tendríamos que dejarlo solo en el primer piso, entendiendo además que no hay rampas hay como subniveles, como escalones, para, digamos, aterrizar en el patio o para llegar hasta acá, y no hay cómo pasar a los niños. Habría que alzarlos. Nos pasa específicamente con una niña en la sede D, que es la sede de Naranjos, que hay una niña en silla de ruedas y ella hay que trasladarla al segundo piso alzándola, cosa que es complejo y además es riesgoso. Entonces es una realidad de muchos colegios. La infraestructura, eso se llama barreras físicas. Hay unas barreras didácticas y metodológicas que están mucho en la formación que han tenido los docentes. Digamos que cuando se piensa en la inclusión, pues casi que ninguno de nosotros, yo particularmente no soy educadora especial, yo no estudié para trabajar con inclusión. Este ha sido el camino más bien que profesionalmente fui cogiendo. Entonces así le pasa a muchos profes. Cuando uno revisa, digamos que la actualización docente es mínima frente a estos temas, porque de hecho acá en este colegio nada más hay muchísimos profesores magíster y muchos están terminando doctorados o ya son doctores, pero digamos que sus enfoques pedagógicos y didácticos se han ido a la didáctica pura, a matemáticas, español, ciencias. En los procesos de educación inclusiva intercultural pues hay muy poco. De hecho, esa es la maestría que yo estoy terminando, de educación inclusiva intercultural. Siento que ahí hay una falencia, una barrera muy grande, y es en la actualización de las prácticas pedagógicas, que es a lo que vamos de lo didáctico y lo metodológico. Entonces, si bien el Estado no garantiza esas formaciones, porque no las garantiza, pues siento yo que también a veces los profes, no todos, claro, algunos, ojalá muy pocos cada vez, pues tampoco se actualizan en esas prácticas. Entonces ahí existen barreras didácticas, el que no sean flexibles los currículos, el que el profesor diga la única forma de aprender a leer y a escribir es con Nachito, la cartilla de Nacho. Y muchos niños con la cartilla de Nacho no van a aprender a leer y a escribir, entonces no se diversifican y se flexibiliza la forma de enseñar a leer y a escribir. No se flexibilizan los tiempos. Entonces, por ejemplo, que eso también hace parte de las barreras pedagógicas, didácticas, metodológicas. Hay chiquitos, sobre todo con autismo, y bueno, y también otras discapacidades, que les cuesta mucho quedarse en el aula sentados más de media hora. Entonces, el profesor a veces quiere que el estudiante se quede ahí quieto porque es lo que nos enseñaron, que uno al colegio va, se sienta, coge su cuadernito y escribe. Pues estos chiquitos a los 20 minutos ya están cansados, se quieren ir. Entonces a veces la insistencia, que no solamente le pasa a los estudiantes con discapacidad, sino con TDAH u otros trastornos, que la insistencia de que el niño se esté todo el tiempo sentado es una barrera. Es una barrera para que, digamos, que el proceso pedagógico y educativo con el estudiante se haga bien. Hay barreras políticas muy fuertes, que creo que son pues las que llevan a todo esto. Como lo mencioné ahorita, no tenemos capacidad, digamos, de profesionales de apoyo, no es que exista todo lo que debiera haber. Tampoco tenemos apoyos de material pedagógico, digamos, como cosas de estas. Esto es algo que cada colegio lo proyecta, digamos, nosotras acá proyectamos 2 millones el año pasado, y así digamos que vamos llenando la cantidad de materiales, pero es una proyección que desde el colegio las docentes de apoyo hacen. No es que el Estado diga este rubro es para inclusión educativa. Eso es un problema. Que ustedes necesaria, o sea, vamos pidiendo. Van pidiendo. Exacto, entonces como eso hace falta, como necesitamos que todos los colegios cuenten con esto, que cuenten con cartillas, que no, eso no pasa así. La política pública también se distribuyó muy mal. Entonces lo que les decía al inicio, en el 2017 sale el decreto, en el 2018 empieza en full la implementación, sin formación docente, sin apoyo y garantías de, digamos, de la oferta educativa real que había en los colegios. Entonces la barrera política es muy amplia. La cantidad de estudiantes por aula sigue siendo una barrera. O sea, las aulas de un colegio público están entre 35 y 45 estudiantes, incluso hay colegios de 50, los muy grandes, los megacolegios. ¿Cómo atiendes tú a 1 o 3 estudiantes con discapacidad en un aula cuando tienes 35, 33, 32 más? Es una realidad irrisoria. Esas son barreras políticas. Y hay unas que se llaman barreras actitudinales, que en últimas vienen siendo, en mi opinión, muy fuertes,
y sí vienen de la actitud que tienen quienes trabajamos en la educación por los niños por los niños con discapacidad. Entonces, por ejemplo, encontramos estudiantes, profesores que les cuesta quedarse con el niño, digamos que entender que el niño tiene unas necesidades de apoyo diferentes. Entonces, desde que ven al niño, desde el momento en que uno llega al aula y le dice, este va a ser tu estudiante, ellos ya te están diciendo, no, profe, cámbiamelo. ¿No será que el mejor estaría con tal profesor, por ejemplo? Ahí de entrada ya uno dice, esto no nos va a funcionar. ¿Ya habría un tipo de discriminación? Exacto. ¿Lo podríamos catalogar así? Sí, exacto, esa sería una forma que es muy sugerente. O sea, es decir, ellos no lo hacen tan directo como yo no quiero al niño, sino ellos te dicen, es que yo nunca, y hacen esta cara, es que yo nunca he trabajado con un niño así, yo no sé qué hacer. Entonces, claro, ahí es donde tú dices, la cuestión más importante es que si yo no tengo la actitud para trabajar con cualquier estudiante, independientemente de su condición, pues ya de entrada estoy generando unas barreras actitudinales, pero además estoy cayendo en discriminación, inconsciente o conscientemente. Una vez ya está identificado el estudiante, nosotros ya encontramos en el estudio que nosotros tenemos que sí existe, digamos, un problema, como tú lo mencionabas, al momento en el que se identifica el estudiante, a veces suele haber una confusión y no se dan como los lineamientos adecuados correspondientes al problema pues, que tenga en este momento el estudiantado. Entonces yo quiero saber qué tipo de apoyo suelen recibir ellos como estudiantes, ¿sí? Y si aquí nosotros en esta institución como Ciudad Verde encontramos algún plan que los individualiza o un plan individualizado para cierto tipo y para cada estudiante. Bueno, con relación a esta pregunta, nos basamos nuevamente en el decreto 1421, en donde nos exige la realización del plan individual de ajustes razonables, que es el PIR. Este se divide en tres. El primero es una entrevista con la familia, que de una u otra manera ya lo explicamos anteriormente, muy superficial. La segunda es el de ajustes razonables, que en este es donde podemos ver. El currículo tiene para, primero, ejemplo, que el niño se aprenda los números del 1 al 5. Cuando el niño no llega allá, el docente de aula tiene que realizar un ajuste, es decir, yo al niño no le voy a enseñar del 1 al 100, sino del 1 al 10 para el primer periodo. Si ese niño logra eso, perfecto. Si no, volvemos a arreglar el ajuste. Entonces ya no le voy a enseñar el número del 1 al 10, sino del 1 al 5. ¿Sí? Es un ejemplo muy básico. Pero pues obviamente el apoyo como tal está la contratación de un docente de apoyo especializado, en mi caso pues un educador especial, en donde acompaña al docente a realizar estos ajustes, porque ellos a veces de pronto pues precisamente por su falta de conocimiento no saben qué hacer. Pues profe, ¿cómo hago esta actividad para que el niño aprenda tal cosa? Entonces muchas veces es lo mismo, solo que la cambiamos. Hacemos esa misma actividad de una manera diferente. Todos aprenden de ejemplo. Ahorita tengo un caso de un niño que no le gusta escribir, es un niño con Asperger, no le gusta escribir. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Oralmente, ¿sí? Con exposiciones, con explicaciones como tal, pero todo desde la verbalización, nunca desde lo escrito. Entonces ahí estamos haciendo ese ajuste, ese sería el apoyo que le estamos brindando a él. Que si existe de pronto algún tipo de situación específica para ellos, pues lo que les decía inicialmente, el municipio no cuenta con apoyos diferentes, más que el docente de apoyo. Que también hay una falencia muy grande y es el hecho de que, ejemplo, acá en la institución tenemos 120 estudiantes aproximadamente. Ahorita estamos iniciando años donde la cantidad no te la puedo decir exactamente, pero el año pasado estábamos con 83. Ahorita, bueno, se retiraron unos, otros llegan y mal contados hay unos 120. Y soy yo para las 2 jornadas. Entonces eso llega a ser un poco complejo porque no logra uno abarcar en su totalidad el proceso, ¿sí? Pero pues el apoyo de los docentes de aula es bastante bueno. En el aula, acá en la institución contamos con algunas docentes nombradas que son educadoras especiales en donde pues pueden hacer su proceso. La institución lleva mucho tiempo también conociendo a los chicos, son niños que vienen desde primero, entonces entre ellos se dicen, no, con él toca hacer esto, con él toca... A veces saben hasta más los profes de aula que uno porque ellos son los que conviven con ellos. Los apoyos que también hacen las madres. En transición, el año pasado tuvimos una mamá con una niña de autismo también que manejaba el proceso de pictogramas de una manera espectacular y ella le enseñó a la mamá, a la profesora.
Y le dije, vamos a poner esto, y este año está otra vez, ya está en primero, haciendo lo mismo con la docente de aula, diciéndole tenemos que poner este pictograma en donde la niña te muestre que necesita ir al baño porque no verbaliza. Entonces es básicamente el cumplimiento al decreto. Claro, no, entiendo. En este caso, quiero preguntarte, ya que mencionas la parte de los padres de familia, mencionas un caso especial en el que la madre da un apoyo al cuerpo docente, que es muy importante porque, digamos, claro, desde la casa también se puede ayudar a la formación, ¿no? Y en ese caso quiero preguntarte, ¿se encuentra más apoyo de parte de los padres o es menos el impacto y el apoyo que se recibe como institución? Pues digamos que falta mucha corresponsabilidad familiar también. Hay muchos que colaboran, hay otros que no, pero ¿por qué? Porque para ellos es muy difícil reconocer que su hijo tiene una discapacidad. Segundo, porque sus dinámicas familiares no le permiten de pronto ir al médico constantemente. Porque ellos tienen la expectativa de que su hijo algún día va a ser normal, dicho por ellos, ¿sí? Entonces ahí entran muchas cosas, en donde yo pues busco también como esa reflexión a los padres, donde les trato de explicar, hacemos talleres con padres, donde buscamos pues que ellos entiendan un poquito realmente cómo es la condición, qué hay que hacer, cómo los apoyamos nosotros, pero muchas veces ese trabajo que se hace desde la institución puede ser mitigado, puede ser de pronto no muy visible, porque en casa falta mucho. Y lo podemos ver no solamente con un niño de inclusión, eso pasa con todos. Hoy en día encontramos papás que no manda al papá sino manda al hijo. Incluso pasa con los niños de inclusión, donde es que el niño no quiso, yo quién es el adulto. Es eso. Ok, y yo te iba a preguntar, en esta institución, aproximadamente ¿cuántos docentes ahorita capacitados tienen ahorita para En la recibir? institución en la planta educativa de la institución son 96. Capacitados como tal, digamos que yo diga que están certificados con capacitaciones, no. Pero yo me tomo el tiempo y los espacios, y está dentro de mis funciones también, darles a ellos pues conocimiento de cosas y trabajar, lo manejo o a nivel general en reuniones con ellos o a nivel individualizado. ¿Por qué? Porque digamos tú no tienes un curso, no tienes ninguna inclusión, entonces pues a ti no te importa. Que debería importarle, pero no me importa. Como hay otro que tiene todos los casos. Entonces a ese es al que hay más tengo que estar ahí explicando. Pero te soy sincera que yo diga, de los 96 se sientan a buscar, venga, ¿qué puedo hacer? O dónde, porque cursos hay muchos, gratis, económicos. Ahorita ha salido mucha cosa que yo podría decir que hasta el educador especial puede ser reemplazado en cualquier momento. Pero los docentes no, como que no buscan ese apoyo. Claro, no entiendo. Y en esa parte sí quiero ser como, ellos reciben una capacitación por la institución, pero tú también mencionas que de forma independiente cada docente puede también capacitarse absolutamente. Y de hecho creo que también existe la forma de pronto también de aprenderse la lengua de señas, ¿no? Que podría ser otra forma de dinamizar un poquito la clase, ¿no? Sí, pero digamos lengua de señas sería para un niño sordo, que en la institución no tenemos, porque Soacha se encarga, tiene un colegio donde está el programa como tal para ellos. Para ellos, sí. Pero, ejemplo, yo manejo la lengua de señas y mucha gente lo sabe y venga, enséñame. Y yo, bueno, yo le enseño, pero pues busque, les enseño, venga, enséñame, vamos caminando para la cafetería, venga, enséñame. No, hay que buscar el tiempo, hay que venga, veámonos tales días, no, tampoco. Entonces, queda como en que yo quiero aprender, y muchas compañeras también, tan chévere que usted sabe, enséñeme, pero pues bueno, dígame cuándo y lo hacemos, pero no. Como lo mencionaba profe anteriormente, el aprendizaje de lengua de señas es muy importante para que los profesores como que tengan este acercamiento a estos niños, pero también queremos saber ese acercamiento, cómo ha afectado a los niños en cuanto a la convivencia, en cuanto a los niños con discapacidades y sus compañeritos de clase, cómo ellos se acercan a los niños con sus capacidades, cómo los acogen en el salón. Bueno, eso depende de la edad de los estudiantes. Hay niños en sexto que se burlan de los otros, como hay niños en décimo que ya no lo hacen, ¿sí? Y yo digo que eso depende también de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el estudiante. En los de primaria son protectores o son extrañados. Hemos tenido muchas dificultades con eso, porque se evidencia mucho bullying, mucho, porque no reconocemos a la otra persona como alguien igual independientemente de sus procesos y sus diferencias. Incluso esta semana estamos trabajando en eso,
yendo a los salones a hacer campañas en donde puedan todos identificar que hay diversidad. La inclusión se trata de eso. Estamos hablando de inclusión desde el proceso del decreto con relación a la discapacidad, pero es que la inclusión es reconocer al niño que viene de La Guajira, al niño que no, hay un colegio que no habla español, es de indígena. Entonces, pues es eso, es que, y los niños no tienen como ese reconocimiento de la diferencia al otro y el respeto al otro. Cada vez es más difícil de respetar a las personas, es muy complicado, pero ahí vamos trabajando. Yo podría decir que del 100%, un 10-20% es el puntico negro que afecta, que hace el bullying, que se ríe, que una cosa y la otra, y aunque es poco, es fuerte. Es fuerte porque afecta mucho en que los niños no quieren volver, incluso desde los profesores. Han llegado niños que me dicen no quiero volver, ¿por qué? Porque el profesor me dice que no se lee y no va a aprender a leer porque su proceso cognitivo no se lo permite. Pero ¿qué busco yo? Que el niño sea independiente. Yo digo, profe, el niño tiene que ser independiente, enséñele la dirección de su casa para que si se pierde sepa llegar. Pero pues el profesor tampoco lo permite, entonces desde el proceso social es complicado, pero ahí vamos. Ok, profe, entonces vemos que es complicado como acogida que los otros compañeritos le hagan en el salón, ¿no? Pero por ejemplo, hablemos de un caso excepcional, que un niño con capacidades excepcionales tenga, o por ejemplo haya sobresalido conforme a su diagnóstico que le dieron o que le dictaminaron desde el inicio de clases. Ok, te puedo hablar de dos casos. Uno, con un chico con capacidades o talentos excepcionales. Antes se llamaban niños genios o prodigios, esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque la prueba que les hacen a los chicos para mirar su coeficiente intelectual se divide en diferentes dimensiones, en donde unas son más altas que otras. Entonces digamos que la prueba de lenguaje le salió mala, salió promedio porque él no es muy bueno para leer o para expresarse, pero en la expresión o en la dimensión corporal es muy bueno, y por eso el chico está en escuelas deportivas y demás. Ejemplo, tenemos a James Rodríguez, era una persona que tenía un trastorno de lenguaje, pero era muy bueno en el deporte. Entonces acá hemos evidenciado en la institución algo similar con chicos que están no con sobresalientes o excelentes con relación a sus procesos de conocimiento, sino más desde su proceso deportivo. Tengo un niño de segundo, si no estoy mal, en donde mete, cada vez que está en su escuela, en sus partidos de fútbol, mete hasta 30 goles. Eso no es, y es un niño pequeño. Entonces ahí estamos en ese estudio con ese niño donde podemos evidenciar que puede haber una capacidad en deporte, ¿sí? Talento excepcional ya cuando su coeficiente intelectual es súper alto, que acá la verdad no. Tenemos 4 o 5 chicos con capacidades en el deporte, en el proceso social, ¿sí? Pero que digamos talento excepcional, no. Y un niño de discapacidad, tenemos acá también un niño que no tiene sus piernas, sus extremidades inferiores las tiene hasta la rodilla, pero es un niño que corre, que no quiere usar muleta, no quiere usar silla, no quiere usar nada, pues está en proceso para hacer un trasplante, para ponerle un implante, perdón. Pero tú lo ves y es un chico feliz que corre, que mejor dicho, no pareciera que no tuviera las piernas. Entonces siento que es un niño, y es un niño feliz, se le ve. Es acogido en el aula muy bien, por los docentes también, es un chico que no hacemos muchos ajustes porque cognitivamente está presto, está bien. Es más su parte física que le hacen falta 2 piernas, pero que no parece. Ok, profe, entonces ya me gustaría, como para cerrar esta conversación tan interesante y enriquecedora para todos, me gustaría, profe, que cerremos como con una reflexión. ¿Qué reflexión le podríamos dar a los compañeritos de clase, a los padres de familia? Y por ejemplo también proyectándonos hacia un futuro, hacia los futuros profesores que vienen a tomar estas riendas de la educación e inclusión económica. La inclusión es algo muy difícil, que tiene muchos vacíos, de los cuales para mí hay mucha tristeza, muchas cosas con relación a eso. Pero hay algo que siempre le menciono yo, especialmente a los profesores y a los padres. A los profesores les menciono mucho es que nadie está exento de que pase algo. Una discapacidad no es solamente nacer con ella, una discapacidad también es que en el transcurso de la vida pueda uno tenerla. Usted tiene un accidente y puede quedar sordo, puede quedar ciego. La única discapacidad que de pronto usted no va a adquirir en el transcurso de la vida es el síndrome de Down, el niño autista, la persona autista, pero de resto pueden pasar muchas.
nadie está exento a eso. Entonces siempre le digo a los profesores, piensen que, y Dios no lo quiera, en algún momento a usted o a alguien de su familia le puede pasar. Entonces es pensar en eso. A los niños, pues para el trabajo con los compañeros, pues la igualdad, que todos somos iguales y que mientras trabajemos desde ese sentido de que todos somos iguales, pues todo va a ser mejor, ¿no? Porque es que la burla no solamente va siempre al de discapacidad, sino a cualquiera. Y así como hoy yo me puedo estar burlando del niño de discapacidad, mañana se pueden estar burlando de mí porque me orinó un perro. Entonces es eso. Y con relación a los padres de familia, siento que ahí el trabajo es mucho más fuerte, más grande, de mayor sensibilidad y de pinzas, de coger con pinzas, porque yo lo puedo hablar con facilidad, porque primero no tengo hijos y segundo no he tenido nadie cercano con ningún tipo de discapacidad, pero sí pienso en esas familias que tienen unas expectativas muy grandes con relación a sus hijos y es complejo, porque uno no sabe en qué momento se pueda morir la persona y el niño queda, la persona queda, independientemente de que esté grande, con una discapacidad. Entonces con los padres es un proceso más complejo, más largo, yo trato de entenderlos, de darles ánimo, pero más allá no puedo hacer porque no estoy pasando por esa situación y es muy difícil uno hablar desde algo que no venía. Bueno, a los padres de familia creo que el mayor consejo, o bueno, uno de los mayores consejos es que reconozcan la condición de discapacidad de sus hijos. Esa me parece que es una barrera muy importante y es entender que la discapacidad no es algo negativo, es más, que la diversidad es algo muy positivo para una sociedad, la diversidad en todo sentido. Entonces, si ellos reconocen que su hijo tiene una discapacidad y que requiere de unos apoyos, vamos a poder ver que las cosas van a funcionar. Entonces, empezando por ahí, para que puedan tener el reconocimiento del apoyo, qué apoyo requiere, que en la medida de lo posible y en lo que puedan asistan a las terapias a sus hijos. Acá hay muchos papás que son madres cabezas de familia y no pueden dejar de trabajar por llevar a sus hijos a una terapia, eso es cierto, pero digamos que si ellos no son conscientes de que esos procesos terapéuticos van a ser fundamentales para su hijo, para el desarrollo de su hijo y para la autonomía, porque a veces es eso lo que los papás no se dan cuenta. Si mi hijo siempre va a depender de alguien, pues yo nunca en la vida voy a poder tener una vida tranquila. Entonces, que los lleven a sus procesos terapéuticos, que acompañen los procesos en los que el sector salud, nosotros les digamos, eso es, digamos que el consejo que le doy a las familias. Un hijo es una relación de por vida, digamos que creo que es de las relaciones más duraderas que vamos a tener mientras estemos vivos. Si uno una pareja la puede dejar, a sus amigos los puede dejar, incluso a veces hasta sus papás los termina dejando, pero uno con sus hijos genera una relación diferente y si mi hijo tiene una discapacidad, pues yo debo promover que él tenga la garantía de derechos y los apoyos necesarios. Y al sector salud, a mis colegas, a mis compañeros de diferentes lugares, creo que siempre voy a pensar que uno se puede formar no solamente en un espacio académico, digamos que no es interés para muchos de pronto hablar de educación inclusiva e intercultural, entonces no van a usar su dinero para hacer una maestría en eso o un doctorado en eso, es cierto, pero hay muchas formas de formarse. Entonces uno sí ve profesores que este año les tocó un niño con trastorno del espectro autista y el profesor entra en Instagram, entra a TikTok, entra en YouTube y busca estrategias, material, cómo adaptar, cómo enseñarle a leer y a escribir a un niño con estas condiciones y lo buscan o nos buscan. No todos los colegios tienen profesionales como nosotras, eso es cierto. Pero los que no los tienen, pues digamos que sí está en la autonomía también y en la autodidáctica de cada profesor hacerlo. Es importante que los profesores, digamos que nos pensemos siempre en la práctica pedagógica, que esos niños están ahí, que existen ahí, que no se van a ir de la escuela, que con el tiempo van a ser incluso más y que es indispensable y fundamental que también aporten a los procesos pedagógicos de esos niños buscando también soluciones ellos. Como lo digo, hay muchas formas informales o no formales de establecer procesos de aprendizaje para trabajar con esa población. Digamos que eso que todo el tiempo escuchamos en muchos profesores es que a mí no me enseñaron, yo no trabajé para eso, yo no estudié para eso. Pues esos discursos ya se quedan por fuera porque esto del decreto y de la educación inclusiva para la discapacidad no solamente es exclusivo de Colombia, esto viene desde hace muchos años en la ONU, hace parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues propende todo el sector educativo en
en este momento en el planeta. Entonces, en Latinoamérica por lo menos esto es muy fuerte y en Colombia también. Entonces ya no podemos seguir diciendo es que a mí no me enseñaron, yo estudié hace 30 años y yo de eso nunca aprendí, ¿no? Ya esos discursos pues finalmente se empiezan a remover y tenemos que cambiar la práctica porque ya eso no va a ser una excusa para no trabajar con un estudiante con discapacidad o para tenerlo en el aula como si fuera un mueble más, que es lo que a veces pasa, no siempre, pero ocurre. Bueno, considero que ha sido un episodio, bueno, un muy buen primer episodio, muy enriquecedor, nos ha dado unas bases y un entendimiento mucho más claro respecto a lo que es la inclusión en nuestro país, que debería estar muy bien respaldada por el Estado, pero sabemos que hay un abandono de parte y parte, porque como sociedad siento que nos ha faltado muchísimo para garantizar también que las personas con discapacidad puedan tener un acceso a las aulas académicas, a una institución, y que se le pueda dar, en este caso, o garantizar ese derecho como lo es la educación en Colombia. Y bueno, siento que como lo hablaba Marulanda y Vallejo en su artículo de Mi aula sí se puede, esto es un trabajo en conjunto, es un trabajo que se construye como sociedad, es un trabajo que se construye desde muchas bases familiares y bases académicas. Los padres construyen desde sus hogares y en las partes académicas el cuerpo docente tiene un compromiso muy fuerte para garantizar este tipo de situaciones. Y bueno, siento que es un tema de enfocarnos y trabajar duro para lograr esta meta que es meta de toda la sociedad. Es cierto, Juan. Además, la educación inclusiva depende de un entorno social, fundamentalmente. Entonces, también es como para hacer un llamado a las personas que nos escuchan en estos momentos, para que también intentemos cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Actitudes que tenemos frente a las diferencias, porque todos somos diferentes, ¿no? Entonces, cambiar esas actitudes que nos llevan a tener un roce con los demás, a no entender sus diferentes formas de ser y de pensar. Entonces es muy importante también entender que todos somos diferentes y entre la diferencia está lo divertido, lo chévere. Porque eso fue lo que mencionaba también la profesora Marisol en el tema de cuando se hablaba de que los compañeros hacían muy partícipes de ese comportamiento en la inclusión, muy partícipes en ese momento en el que el estudiante tenía ganas de ir a la institución también, porque pues está con compañeros que lo entienden y que entienden que su discapacidad no es un impedimento para que él pueda estar en las aulas compartiéndolo con ellos, ¿cierto? Y bueno, creo que el decreto pues nos permite establecer esas reglas y la idea es que garantice Exactamente, Juan. O sea, este decreto que fue expedido en el año 2017, el 1421, pues es un trabajo que vino haciendo el gobierno, la nación como tal. Un trabajo donde se busca garantizar y romper esas barreras de la indiferencia, de esos prejuicios, de la discriminación con esta población. Pero recordemos también que respecto a la investigación que nosotros también estuvimos haciendo, este decreto nace de dos, por decirlo así, decretos y leyes específicas, como lo tengo aquí estipulado y como se tiene también estipulado en el proyecto, que es la ley 1346 del 2009, que es un proyecto que lanza la ONU, que es donde nos habla sobre la ratificación para las personas con discapacidad en la educación. Esa sería como la primer ventaja que coge, y como ventana también que coge el decreto que abre, ¿sí? Ya después, en el 2013, se habla sobre la ley 1618, donde el Estado busca mitigar y eliminar esas barreras de la educación. Entonces, ya buscar incluir esta población en centros educativos normales, ¿sí? Por decirlo así. Y ahí nace el decreto 1421 del 2017, que es donde, como ya les había mencionado, se viene a garantizar estas leyes para esta población. También quiero, como Juan decía, destacar la participación de estas dos expertas que trajimos aquí en nuestro podcast. Son personas que llevan varios años trabajando en este campo, personas que han luchado por la educación, porque como lo hemos dicho, son barreras que la vemos en todos lados, barreras en la educación, barreras en la infraestructura, barreras en la política,
en todo, ¿sí? Entonces, quería traer eso a colación. También quería como destacar lo que nos hablaba Jennifer y también Marisol, que es sobre las aptitudes de los docentes. Esa es otra barrera que encontramos, las aptitudes de las docentes. Hay docentes que ya nos decían y nos describían que decían, no, yo no tengo tal curso, no he hecho tal preparación, no puedo aceptar este niño en el aula porque no me siento preparada. Obviamente no lo iban a decir con esa como ser tan directos, sino lo decían más sutilmente. No, la verdad nunca he trabajado con un niño con discapacidad. O Marisol nos comentaba también en el caso, ¿te acuerdas cuando ella nos hablaba de que los docentes, al no sentir la necesidad de que tenían estudiantes en sus aulas con discapacidad, pues no querían ser partícipes de ese proceso, de apoyar al otro docente? Ella nos hablaba de que hubiera sido genial que desde un inicio todos los docentes estuvieran preparados para recibir a estos estudiantes, y no solo porque digamos este docente tiene tanta cantidad, este docente es el único que se va a encargar. No, es una participación y una motivación, y que el docente tenga ganas de hacerlo, que busque las bases, porque ella hablaba de un aprendizaje autónomo, también hablaba. Exacto, exactamente. La profesora decía que necesitamos también una implementación de que el gobierno, no sé, lance cursos, lance una motivación también para los profesores, para que ellos mismos aprendan más sobre este campo tan amplio que es la educación inclusiva, ya que, como lo mencionaban mis compañeros, hay una falta de recursos, tanto físicos, materiales y también de aprendizaje. Hay muchos profesores que solo se quedaron con su pedagogía, sus especializaciones, pero también hay que recordarles que hay una especialización llamada la educación inclusiva. Entonces es un llamado también para que los profesores se instruyan más en la inclusión, ya que, pues, como lo comentó también la profesora Marisol, hay 120 estudiantes aproximadamente en esta institución. Entonces es un número amplio para solo una persona que se encargue de estipular los planes de estudio para todos ellos, ¿no? Exactamente. Yo también quería traer a colación, ya que hablábamos sobre las actitudes a Rosero en el artículo que ellos lanzaron junto a la Universidad Javeriana. Ellos dicen que cuando una docente llega a un aula y empieza a tener prejuicios y estigmas sobre estas personas, pues ya se genera de una vez esa barrera con los chicos, ¿sí? Entonces eso ya sería una de las barreras que podemos tener por concreto, que está, como mencionaba Mateo, la barrera de la infraestructura física. Hay muchos colegios, instituciones que no tienen ramplas, no tienen las partes de los pisos que para las personas que son ciegas no lo tienen. También para las personas sordas tampoco hay un espacio conforme a ello. Entonces esa sería otra barrera que también podemos concluir respecto a las entrevistas que hay. Claro que sí, es cierto. Entonces ya no nos queda más que decir hasta pronto. Muchas gracias por ver nuestro podcast y por aprender con nosotros, ¿no? Porque esto también es un proceso de aprendizaje. Nosotros, cuando fuimos a estas instituciones, nos enriquecimos mucho, la verdad. Conocimientos, no teníamos estos conocimientos sobre las barreras que habían en los colegios públicos, y ahora pues lo pudimos compartir con ustedes. Entonces no queda más que decirnos que hasta pronto. Sí, muchas gracias. No sé qué quieras hacer. No, sí, muchísimas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros este podcast, que pues se me hace muy enriquecedor. Y bueno, ojalá que todo lo que logremos identificar esté en un propósito a futuro y que se pueda construir país y lograr la meta de lo que es la inclusión. Exactamente, este mensaje va dirigido directamente a las instituciones, padres y a los mismos jóvenes y niños con discapacidad. Es una gran reflexión que nos queda a nosotros como sociedad, al gobierno, a mirar esas condiciones.